La presentamos. Se trata de Karina Banfi, diputada nacional de la Unión Cívica Radical. Está atravesando su segundo mandato, es vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical. Nació en Bahía Blanca, es abogada y feminista. Karina, ¿cómo te va? Gracias por venir. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, fuiste muy enfática en las preguntas cuando estaba Juan Mansur preguntándole sobre la gente que debió cuidar a Cristina, que no lo hizo y por el cual no se tomaron ningún tipo de medidas, ¿no? Sí, realmente yo creo que desde el primer momento, cuando vimos esa escena donde íbamos incluso reconstruyendo con las imágenes que pasaban un revólver muy cerca de la cabeza de Cristina y luego verla a ella 6 minutos después circulando como si nada y entendiendo mínimamente por haber visto alguna película de que esa situación no era una situación normal, que había una anomalía principalmente en lo que refiere a la seguridad, porque hoy podemos quizás, o escuchamos, mejor dicho, porque sabemos muy poco, de que ella no se da cuenta hasta que entra en su casa y ve las imágenes que era lo que le había pasado. Pero si tienen 120 personas asignadas, que no lo sabemos, sí, esto los que lo se dan decían... cuenta son los militantes de la cámpora que dicen, ¿dónde va? Y lo agarran ellos, porque la seguridad no hizo nada. Pero hoy decían en otros medios de comunicación que tenía 120 personas asignadas a su seguridad. Ninguna de estas personas se dio cuenta, escuchó un grito, vio el forcejeo, el manoseo cerca de ella, el libro que le revolearon. Digo, hay situaciones, cuando nosotros estamos hablando de los mandatarios, que son las personas que uno se imagina que están más aseguradas porque tiene que ver con la institucionalidad de un país, porque el impacto social que tiene un magnicidio es tremendo. Recién yo estaba hablando con un amigo que está trabajando en Haití. En febrero de este año han asesinado al presidente de Haití. Sí, es claro. Un país que no se recupera. Un grupo de mercenarios ingresó, pero... Totalmente. No me quiero comparar con Haití, pero... Es una isla muy particular. Totalmente, pero no deja de haber un magnicidio y que no se puede recuperar de esa situación, o el propio Estados Unidos, que sufrió 3 asesinatos, o 2 y un intento de asesinato, como fue el caso de Reagan, realmente le llevó mucho recomponer justamente ese tejido institucional de protección, porque si ellos están inseguros, ¿qué queda para el resto de los argentinos y las argentinas? Entonces es esto lo que yo quise, que darle incluso la posibilidad al jefe de gabinete de ministros Mansur que dé explicaciones. ¿Qué le pregunté? Le pregunté por las decisiones políticas que tiene que tomar un gobierno cuando necesita asegurar a sus mandatarios y a toda la línea sucesoria constitucional que va a preservar principalmente las instituciones de este país. No son decisiones personales la seguridad de un presidente. No puede ser una decisión personal la seguridad de un presidente, aunque nosotros hemos visto esto. Recuerdo el caso de Kirchner, que no le gustaba porque le prohibían el acercamiento a la gente, o los primeros años o meses que tuvo también Mauricio Macri, en donde después de una pedreada, creo que en el sur, con la gobernadora de ese entonces de la provincia de Buenos Aires, en el sur se dieron cuenta que no dependía de ellos y que era una irresponsabilidad no aceptar las normas protocolares que existen e incluso existen en Argentina, que son muy exhaustivas. 7, ¿no? Exacto, el protocolo 7, que es un protocolo reservado, que está bien que así lo sea, pero que nadie le está preguntando sobre las actuaciones de esto, sino, por ejemplo, cuánta gente está a disposición de la seguridad. Si a mí me dicen que están 10, puedo decir, bueno, es lógico que puede fallar. Si me dicen que hay 120, digo, acá hay un problema grave, y entonces ahí voy a la otra pregunta. ¿Se ha abierto alguna investigación? ¿Tenemos conocimiento de que efectivamente la seguridad está llevando adelante algún tipo de responsabilidad? ¿Por qué? No sé si Mansur te contestó esto, pero ¿por qué el jefe de la seguridad de Cristina es un comisario retirado que está fuera de servicio, pero de manera particular él tiene agentes de la Policía Federal a los cuales les tiene que dar órdenes? Eso rompe un poco la cadena de mando que tiene cualquier fuerza de seguridad, ¿no? Diego Carbone. ¿Quién es Diego Carbone? Eso le pregunté a Mansur y no me respondió.
¿Y sabés por qué es tan importante saber quién es Diego Carbone? Porque justamente está a cargo de la responsabilidad, de una de las responsabilidades más grandes que puede tener cualquier persona en la Argentina, como cuidar a la vicepresidenta o al presidente de la Argentina. El presidente tiene otro jefe de seguridad, pero lo más importante es que nosotros sabemos, más que nada por el trabajo periodístico, por trascendidos que le llegan a la prensa, pero no tenemos acceso a la información pública. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque dicen que el señor Carbone no estaba ahí. ¿Por qué no estaba el señor Carbone? ¿Estaba de Franco? ¿Quién estaba suplantándolo? ¿Quién es el responsable de todo el operativo? ¿Por qué no la sacaron rápidamente de esa situación? ¿Nadie se dio cuenta? La pregunta es, si vos te metés en las páginas web de otros países, Estados Unidos, Brasil, México, vas a ver cómo funciona todo el dispositivo de seguridad de un presidente, cuánta gente está asignada, cuántos recursos tienen, qué tipo de dispositivos de armas tienen, porque ¿sabés qué? La información también es disuasiva. Si yo quiero atentar contra un presidente o un vicepresidente y yo sé que tengo que luchar contra 120 miembros entrenados, especializados, preparados, quizás no son los loquitos de los copitos los que pueden hacer esto. Ahora, cuando vos venís con un agite donde sacás a la policía, sacás las cámaras de seguridad, decís que vos te relacionás solamente con el pueblo. Bueno, ahí puede haber... Sí, la decisión del juez Gallardo, en definitiva, terminó facilitando la decisión del juez Gallardo también debería revisarse en términos de la responsabilidad de dejar desprotegida a la vicepresidenta de todos los argentinos, nos guste o no, a mí sea ¿sabes de qué la me ideología que sea. sorprende, Karina? Por supuesto, periodista, no soy especialista en temas de seguridad, pero hemos cubierto, hemos leído, vemos, incluso cuando hay un atentado, cuando hay un homicidio y no se sabe o hay que investigar, una de las hipótesis es siempre investigar a la víctima también. Digamos. Forma parte del ABC de los investigadores, ver las conexiones, quién falló a su alrededor. Y acá no se está investigando esta parte que vos decís. Se está investigando a los copitos, a fuerzas extremas, agrupaciones políticas de acción extrema, como es Fuerza Revolución Federal, perdón. Y bueno, hay celulares que comprometen. Entonces uno, está bien, lo que está haciendo el fiscal Rivolo está perfecto. Pero ¿no se va a investigar a la custodia de Cristina? ¿Por qué se falló tanto? ¿No va a haber una investigación de por qué se cometieron tantos errores? Desde el jefe de la custodia hasta el custodio que estaba al lado, hasta el ministro de Seguridad de la Nación. Digo, ¿no hay una cadena ahí para investigar? Debería suceder casi de manera natural. Por negligencia, no digo que haya... De manera natural. Y si después son inocentes y cumplieron con su debido trabajo, me parece que eso se tiene que resolver. Hay procedimientos internos para hacerlo, lo tiene el Ministerio de Seguridad. El responsable de todo esto es el Ministerio de Seguridad. Es Aníbal Fernández, que hoy está de paseo en Nueva York y no está rindiendo cuentas. Una de las preguntas que le hice a Mansur fue por qué no le aceptaron la renuncia a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández renunció, no respondió ninguna. Y esto es una vergüenza. ¿Y por escrito? Porque ahora se las pedí, hoy se las pedí por escrito. Quiero ver qué va a hacer. La verdad, llegar a la justicia solicitando el ejercicio de un derecho humano, como es el acceso a la información pública, es algo que hastía y cansa. En este gobierno han entendido que ocultar la información es el medio que hoy tienen cuando quizás en las encuestas no te va muy bien. Pero yo quiero decir algo. Vos ganaste en la justicia por el derecho a la acceso a la información pública, ganaste el derecho a que te informen cuáles son las actividades, presupuestos que maneja Fabiola Yáñez, la primera dama. La justicia te dio la razón a vos por el derecho que tenés de acceso a la información pública y el gobierno apeló, no te dio la información, apeló la medida judicial. Exacto, y ahora no sabemos, por ejemplo, Marafiotti, qué es o quién le paga en este viaje institucional que está haciendo. Entonces, digo, como asistente de la comitiva que llevó la primera dama. Y tampoco sabemos qué agenda tiene, perdón que te cambie de tema, pero solo una nota de color. ¿A qué va la primera dama? A mí me respondió la Secretaría General que la primera dama no tiene agenda porque no es funcionaria pública. Entonces, si lleva un asistente que va de dama de compañía y necesita que alguien le haga el rulo en el pelo, la verdad, estas cosas, en un momento tan crítico, con 7% de inflación continuada en los distintos meses que vivimos, con una espera de 3 dígitos anual,
realmente es una burla a la Con gente. recortes tan grandes y en áreas muy sensibles, un poco lo que yo decía cuando comenzaba el programa. Le quitaste las prestaciones a los discapacitados. Anulaste el programa Conectar Igualdad por los prestaciones, le quitaste 50.000 millones de pesos de educación, le quitaste a salud, le quitaste a obra pública. Un gesto de la política, un gesto del gobierno. ¿Es necesario que viajen 50 personas a las Asambleas de Naciones Unidas? Porque vos me decís, ¿cuál es la agenda de Fabiola Yáñez? ¿Y del resto? Totalmente. ¿Cuál es la agenda de Aníbal Fernández? ¿Cuál es la agenda de los ministros? ¿Cuál es la agenda de, creo que han invitado gobernadores, legisladores? Estaba Kicillof, el gobernador de la provincia con mayor cantidad de pobres en el día de hoy, que tenemos que ver escenas. Bueno, hoy veíamos a un jubilado llorar, tratando, me angustia, la verdad, sí, de llegar a fin de mes. Tenés a 4 millones de jubilados por debajo de la línea de indigencia y haces un viaje que vos lo sabés bien, Karina, que en muchos países de Europa, yo nombraba Noruega, Dinamarca, monarquías parlamentarias, países ricos, está prohibido hacer esto. Viajan en vuelo de línea. Yo pertenecí a comitivas y en donde han sido muy reducidas y específicas. Nosotros desde el Congreso de la Nación no podemos viajar más de 3 días, tiene que haber una agenda, tiene que haber una responsabilidad y una rendición de cuentas. Yo espero que vuelvan y rindan cuentas, ya que lamentablemente no tenemos esta información de manera transparente, como no tenemos información de la seguridad, ni del presidente, ni de la vicepresidenta, en la página web, ni del Ministerio de Seguridad, ni en la Casa Rosada, ni en el Senado. Esto es grave. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un resultado de las últimas encuestas en donde dicen que más del 70% de las personas no creen en lo que le pasó a Cristina, no creen que fue un atentado, incluso dicen que creen que es un autoatentado, y se rasgan las vestiduras, y en realidad es como el cuento del pastorcito, ¿me entendés? Te mienten, te ocultan, están en la vivada, lo pasan mejor que vos y todo este tipo de cosas. Cuando realmente te pasa algo serio como esto, es muy difícil que la gente te acompañe y eso no logran entenderlo. Karina, aprovecho tu presencia. Un ratito va a estar con nosotros Ricardo Delgado, economista. Hay un tema que, por ejemplo, Massa lo pidió el otro día. ¿Van a votarle presupuesto este año? ¿Ustedes el año pasado no hubo presupuesto? Nosotros siempre estamos predispuestos a votar el presupuesto. Hay que dejar algo bien claro. El presupuesto de este año en curso no se aprobó. Responsabilidad del ex presidente de bloque del Frente de Todos, en donde realmente cometió todos los errores y las imprudencias habidas y por haber para lograr una concertación. Nosotros en el día de hoy llegó el viernes a primera hora el presupuesto. Mañana tenemos una reunión de la Comisión de Presupuesto de los miembros del bloque. Porque para muchos economistas no es real el presupuesto. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Lo que sí me puedo comprometer, y nos comprometemos todos en mi bloque, es a estudiar minuciosamente este proyecto. No tenemos todavía la fecha que va a venir a presentarlo el ministro de Economía al Congreso, va a ser muy importante. Primero porque es un señor que ha estado mucho en el Congreso y sabe el ida y vuelta que vamos a necesitar justamente para poder canalizar esas cuestiones y estas dudas en donde varios especialistas están diciendo principalmente cuál es la proyección de inflación que tiene que tener este presupuesto para que sea un presupuesto real que además va a abarcar un año muy complejo como es un año electoral presidencial. Recordemos que el presupuesto, el proyecto de ley presupuestaria para el 2022 que presentó Martín Guzmán en septiembre del año pasado, hablaba de una inflación para este año del 32%, sí. Va a ser de más del 100%. Exacto. Digamos, también hay que fijarse esas cosas, ¿no? Nos fijamos y por eso tuvimos no sea un dibujo, porque si no, tuvimos el cuidado y lo cuestionamos mucho y llegamos tan ajustados que en el momento que hace esta imprudencia institucional el presidente Máximo Kirchner en ese momento, nosotros decidimos que no estaban ellos en condiciones de que nosotros podamos acompañar, de tener esta concertación institucional, sabiendo lo difícil que era mantener esos números durante el año. Ahora, para nosotros votar este tipo de normas, no dejar a un país que pueda quizás tener algunas dificultades económicas, es también la responsabilidad que tenemos con la gente, no con el gobierno de Fernández, con la gente. Pero sí no vamos a votar cualquier cosa, ni vamos a entregar una carta blanca, eso lo decimos siempre, y eso es lo que pueden confiar porque hemos cumplido.
Te hago dos cortitas y te despido, Karina. ¿Votarían anular las PASO? Usted desde Juntos por el Cambio. No, para nada. Para nada. Para ¿Están nosotros todos es los bloques vital. de acuerdo? ¿Todos los bloques que integran Juntos por el Cambio están Sí. decidido que el año que viene hay PASO sí o sí? Tiene que haber paso. No podemos cambiar las reglas de juego en medio de la jugada. Nosotros, si vos ves cuándo empieza el año calendario, el calendario electoral, teniendo en cuenta que siempre las PASO fueron en agosto, salvo el año pasado que se corrió el calendario por la pandemia de manera excepcional, ya estaríamos en el año calendario, porque se cierra en junio las listas para presentar candidaturas para agosto. Estamos en septiembre. Nosotros realmente tenemos que respetar las reglas de juego. Vamos a dar toda la pelea que sea necesaria de convencer a cada uno de los diputados que realmente sería una muy mala señal institucional y de confianza con la sociedad, de sacarle el elemento clave que tiene cada uno de ustedes, que es el día que votan y cómo pueden también opinar al interior de cada uno de los partidos de quién deben ser los candidatos que debe llevar y qué oferta electoral tienen que tener ustedes en una general y en una presidencial. Y ahora la pregunta, seguramente falta mucho, me vas a decir, uno espera la respuesta, pero te tengo que preguntar, porque se habló mucho que para ordenar Juntos por el Cambio, lo dijo Andrés Malamud el otro día, se necesita, conoces a Andrés, politólogo, analista, dijo, Juntos por el Cambio necesita las PASO para poder garantizar su subsistencia. Y en ese contexto se empezó a hablar de fórmulas mixtas. Por ejemplo, Burlich, Cornejo. Cornejo presidió el radicalismo hasta hace poco, un hombre, digamos, fuerte, una de las voces fuertes del radicalismo. ¿Te gustaría que haya fórmulas mixtas o preferís que tu partido compita con una fórmula propia? Mira, para nosotros en este momento nuestro candidato es Facundo Manes. Nosotros estamos haciendo una apuesta muy importante y muy interesante, principalmente por lo que refiere el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Ah, en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Gerardo Morales quiere jugar también su ficha, ¿no? Perfecto. Y por eso una PASO es súper interesante en este contexto. De ahí a tener una fórmula mixta, creo que va a tener que ver principalmente con aquellos acuerdos que se vayan alcanzando en función de estos candidatos que nosotros Porque promovemos. Porque una cosa fue Cambiemos en el 2015, Facundo, donde tres fuerzas políticas se encontraban y che, vamos a juntarnos, vamos a ganar al kirchnerismo. Pero bueno, cada uno presenta su propuesta, su fórmula. De hecho, no fue una coalición de gobierno, fue más una coalición parlamentaria. El gobierno fue del PRO, que invitó a los radicales o a la gente de la coalición cívica que más cercanía tenía. Fue así lo que fue el gobierno Cambiemos. Perdieron las elecciones, mantuvieron la unidad, pero cambió todo eso, hay otra inercia, están más mezclados. Uno ya los ve... Es más una coalición. Una coalición, uno ve más cerca a algunos radicales con alguna gente del PRO que a algunos radicales con otros radicales. Por eso. Y al revés también, y uno ve a la gente de la coalición cívica más cerca de algunos dirigentes del PRO que de otros. Entonces, después de 7 años, después de aquella convención de Gualeguaychú, a lo mejor para el radicalismo también se abre otra forma de ver cómo se lleva adelante un proceso electoral en Juntos por el Cambio. Para nosotros, todas las opciones que quieran sumarse en esta propuesta que estamos llevando, impulsando desde la provincia de Buenos Aires, con Maxi Abad y con Facundo Manes como candidato a presidente, yo creo que puede ser una alternativa muy posible en la medida que sea una gran oferta electoral que realmente le guste a la sociedad y nos pueda acompañar con su voto. Karina, gracias. Gracias. Gracias por tu visita. Hasta luego. Vamos a ir a...